Muchas gracias, doctora Alberto, y muchas gracias a todos. Pues para mí es un placer estar acá en Cartagena con ustedes compartiendo este espacio y esta presentación que pues, realmente es el fruto de un trabajo de varios meses y que queremos compartir con ustedes. Entonces la hemos denominado así, como estandarización del riesgo cardiovascular. Y miren ustedes, empecemos con algo muy importante, la definición del riesgo. Miren ustedes que cuando hablamos de riesgo nos hablan de contingencia o proximidad de un daño. Eso lo entendemos en español. Pero mire lo que hablamos en medicina, el concepto del riesgo cardiovascular, que es a lo que vamos y a lo que nosotros manejamos. Y se refiere a la probabilidad de sufrir un evento cerebro-cardiovascular en un plazo determinado, que como ustedes habrán visto o les iré mostrando, pues dependerá de algunas escalas que nos dan o nos aproximan riesgos a 5 años, a 10 años. Bueno, eso está, digamos que, dependiendo de la escala estandarizado. Y miren esto, una imagen vale más que 1000 palabras. Yo hago ejercicio para disminuir mi riesgo cardiovascular y veo cosas como esta, en donde uno no sabe, ¿será que este paciente se asesoró mal de un médico o él hace las cosas porque sí, o él cree que está efectivamente disminuyendo su riesgo y está parado sobre una pelota movediza basada en un tabaquismo, en una hipertensión no controlada, en una diabetes no controlada, en una enfermedad renal crónica que no se controla? Y eso nos hace preguntarnos a nosotros mismos, ¿realmente estamos interviniendo el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes? Uno de los padres de riesgo cardiovascular para nosotros poder hablar a nivel mundial es el doctor Valentín Foster, que ha hecho estudios incluso en nuestro país, y de hecho él habla mucho de nuestro país. En este momento quizás es el padre de la cardiología mundial, y él ha hecho un estudio incluso en Bogotá sobre algo que se llama la prevención primordial, que ya les mostraré. Pero mire él cómo divide los factores de riesgo en mecánicos, que podría ser la hipertensión arterial, la obesidad; químicos, como tener el colesterol elevado, diabetes, azúcar elevado; y otros riesgos de conducta, como está fumar, no hacer ejercicio o comer mal. Y así lo divide a grandes rasgos. Pero miren ustedes que diferentes guías los ponen como en riesgos fijos o en riesgos modificables. Modificables muchos que son de conducta, como el fumar, el tener azúcar controlado, el tener obesidad, y otros que son fijos, que ya dependen de cosas como nuestra genética, los antecedentes familiares, y que también tenemos que tener en cuenta. Así como han ido, por ejemplo, cuando revisamos las guías de lípidos, se han generado recomendaciones de tener en cuenta factores de riesgo emergentes. Y miren ustedes que ya se empieza a tener en cuenta la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura en hombres menores de 55, en mujeres menores de 65. Y así ustedes van viendo diferentes factores de riesgo y ya empiezan a salir nuevos que están en estudios, como la PCR, la elevación de la lipoproteína A, lo importante que es el índice tobillo-brazo, y todos estos factores que cuando se identifican puede aumentar o se aumenta el riesgo cuando yo los identifico en un paciente. Y miren ustedes que hay muchísimas clasificaciones. Cuando ustedes las revisen casi que podemos encontrarlas así, como que nos dicen que hay un bajo riesgo, un riesgo moderado, un alto, y algunas escalas nos dirán que muy alto o riesgo extremo, que ya cada vez nos gusta más este término de riesgo extremo, que ya les mostraría a qué hace referencia y que está acá. Por ejemplo, la guía de los endocrinólogos americanos nos hablan de esto y nos diferencian el muy alto riesgo del riesgo extremo. Y miren ustedes, estos pacientes de riesgo extremo pueden haber tenido infartos, ACV, múltiples, enfermedad progresiva, adicionalmente son diabéticos o tienen enfermedad renal crónica o tienen una enfermedad cardiovascular prematura o una hipercolesterolemia familiar en presencia de eventos cardiovasculares. Son pacientes que debemos tener en cuenta porque son de extremo riesgo. Y así, pues con cada característica que nos ponen ahí las diferentes escalas. Y si ustedes observan acá, nos proponen hacer cálculos de riesgo. Es decir, es muy importante que el médico haga un cálculo de riesgo de sus pacientes para poder estratificarlo y encasillarlo en algún punto. Y miren ustedes que las guías recomiendan como, por ejemplo, por encima de los 40 años, usted empiece a hacer este tipo de escalas y estratifique. Y si les da, dependiendo del riesgo, usted va
tomando una conducta o una meta. Y por ejemplo, en ese riesgo intermedio, que usted no sé, o sea, usted sabe que al riesgo extremo tiene que intervenirle fuertemente y ser agresivo en sus conductas de protección, pero el riesgo intermedio a veces queda ahí como en el limbo. Entonces le dice, bueno, básese en otras herramientas, recategorice el riesgo, utilice herramientas en enfermedad coronaria como el score de calcio que le va a ayudar a tomar decisiones, y usted ponga medidas, estilos de vida saludable, estatinas, por ejemplo, a los que los necesiten, y así las guías van avanzando. ¿Cómo tratar ese riesgo cardiovascular? Primer mensaje de hoy: prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir? A diferentes niveles. Prevención primordial, nos lo ha enseñado el doctor Valentín Fuster. Desde los niños, desde la infancia, si uno quiere realmente impactar en riesgo cardiovascular, debe enseñarle a los niños cómo comer bien, cómo hacer ejercicio, cómo prevenir enfermedades. Y ahí sería el factor primordial, la prevención primordial. Hay prevención primaria antes de que se presente el evento, estilos de vida saludable, comer bien, hacer ejercicio. Las estatinas han ganado un peso allí también. Prevención secundaria, ya el paciente se infartó, por ejemplo. Entonces usted debe instaurar medidas para que eso no vuelva a suceder, para que no presente un nuevo evento. Y la prevención terciaria, que hace referencia a la rehabilitación cardiopulmonar. Pero es importante esa intervención en el riesgo cardiovascular, pues miren ustedes, publicaciones recientes como en Circulation, donde se hace un análisis de costos y se hacen proyecciones. Dicen, mire, por ejemplo, en Estados Unidos nos gastamos 616 billones de dólares y se proyecta que nos vamos a gastar en enfermedades cardiovasculares al 2035 ya 1.2 trillones. Entonces miren ustedes esto cómo va en aumento. Entonces se empieza a interrogar y dicen, venga, empezamos a poner políticas y metámosle a la investigación en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Y miren lo que nos muestran en la proyección hasta el 2035, que independiente de la raza se me van a aumentar los costos y el riesgo cardiovascular, que cuando la edad, sobre todo cuando pasa los 65 años, se me aumenta terriblemente la aparición de enfermedades cardiovasculares, y que en hombres y mujeres también se me aumenta muchísimo y que al 2035 también se me aumentarán los costos. Quizás para el estudio que ellos hicieron, en mujeres incluso va a haber un poquito más de aumento. Y miren esto tan importante de esta diapositiva, no basta con intervenir solo un factor de riesgo. Un paciente puede ser diabético, hipertenso, fuma, es sedentario, y el éxito está en tratar todos los factores de riesgo para que yo pueda tratar óptimamente a ese paciente. Entonces, ¿qué enseñanza nos dan? Y sería una de las principales enseñanzas de esta charla. El médico y todos debemos saber, conocer y calcular el riesgo vascular para todos los pacientes. ¿Y cómo lo calculamos? Miren ustedes acá, tenemos diferentes escalas, ASCVD, OMS, Framingham. ¿Qué les proponemos nosotros desde la Sociedad Colombiana de Cardiología en cabeza del doctor Adalberto Quintero? Que usemos esta aplicación que estará disponible para agosto, que es el Colrisk App, y ya les mostraré más adelante de qué se trata. ¿Y por qué es tan importante que un médico haga una valoración objetiva del riesgo? Porque han salido estudios como este, donde yo hago una valoración subjetiva. Yo digo, yo recibo un paciente y digo, me parece que este paciente es de bajo riesgo o me parece que este paciente es de alto riesgo. Y eso realmente, cuando lo comparan con escalas como Framingham, que es más precisa, pues ni siquiera o apenas un poquito más de la mitad de los médicos logra medir precisamente si lo hace de forma subjetiva. En cambio, si es una escala objetiva que tiene diferentes parámetros, lo hace mucho mejor. Puede subestimar o sobreestimar el riesgo si no lo hace de forma objetiva. Entonces debemos desarrollar estrategias adicionales para ayudar a los médicos a evaluar mejor el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y nos vamos paso a paso. Clasificamos el riesgo. Tendremos diferentes guías, que ya en nuestro medio tenemos muchísimas a nivel nacional e internacional. De acuerdo a esa guía, yo establezco una clasificación. Por ejemplo, digo, mi paciente es de muy alto riesgo o de extremo riesgo. Y de acuerdo a eso, yo establezco una meta. Le digo, mire, su nivel de colesterol debe ser bien bajo, por debajo de 55 el LDL. Su presión arterial debe estar por debajo de 130/80. Voy estableciendo un plan de manejo de forma ordenada. Y enseñémosles a todos los médicos a recategorizar el riesgo. Es decir, a veces yo no lo puedo encasillar allí en lo que me dice tal tabla, pero cada vez salen como todas estas variables que me van a ayudar más. La enfermedad renal, las enfermedades inflamatorias, la lipoproteína A, que cada vez sale más en investigaciones, el índice tobillo-brazo. Y miren esto que sigue a continuación. La eterna importancia del examen físico. No dejemos que el médico pierda su parte clínica. Es fundamental
y todas las guías mundiales lo recomiendan. Miren ustedes acá, las guías de hipertensión arterial más recientes del año pasado le dicen, ojo, mida la circunferencia de la cintura, haga un adecuado fondo de ojo, pulse, palpe los pulsos, examine, ausculte, mire si el paciente tiene soplos. Todo esto es muy importante y no pierde vigencia. ¿Y qué recomendaciones dan esa mayoría de guías en pacientes desde riesgo bajo hasta riesgo muy alto? Miren ustedes, hasta 10 mensajes, estilos de vida saludable, trabajar en equipo, calcular el riesgo. En este caso recomiendan el ASCBD, que es esta guía de prevención primaria de este presente año, dieta saludable, actividad física, al menos 150 minutos, controlar la diabetes, intervenir en el tabaquismo, la aspirina, que tiene un papel cada vez más en prevención secundaria que en primaria, pero eso pues se irá mirando con detenimiento. Considerar el uso de estatinas y el control de lípidos y el tratamiento no farmacológico y farmacológico de la hipertensión arterial. ¿Y cómo podemos nosotros proponerles a ustedes clasificación y metas en una sola? Colrix, que es una herramienta que estamos manejando y mostrándoles hoy desde la Sociedad Colombiana de Cardiología, una idea del doctor Adalberto Quintero y el doctor Miguel Urina, y hemos trabajado con los doctores Níctar Osona y Laura Duque desde hace más de 2 meses en tratar de hacer un compendio de esas recomendaciones de guías de cómo clasifico yo el riesgo, qué hallazgos obtengo cuando yo lo clasifico y qué recomendaciones le puedo emitir a ese paciente. Y miren ustedes lo que tenemos acá. Esto es lo que ustedes van a tener en la primera semana de agosto, así va a salir Colrix. Y nosotros vamos a poder poner diferentes variables. Como ustedes pueden ver, desde el sexo, la edad, el índice de masa corporal, o sea, va a ser muy enriquecida de datos que nosotros tenemos en las historias clínicas y que debemos promover que los médicos usen adecuadamente esos datos en la historia clínica, los puedan registrar. Miren ustedes que hay cosas hasta de dieta, de conducta, de hábitos que podemos incluir en la aplicación. Y tasa de filtración glomerular, función renal, todas son cosas que podemos tener a la mano y que podemos ir adquiriendo el hábito de que los médicos hagamos y utilicemos todos los datos de la historia clínica para poder clasificar y poder enfrentarnos a un paciente de forma adecuada. Y nos va a dar unos hallazgos. Miren ustedes acá, hallazgos. ¿Cómo está este paciente? ¿Tiene diabetes controlada o no? ¿Tiene una hipertrigliceridemia, una hipercolesterolemia controlada o no? ¿Tiene tabaquismo? ¿Está activo o no? Y una vez yo ya lo identifico, le establezco una meta. Mire, usted debe hacer ejercicio, debe bajar su colesterol tanto, debe modificar su dieta, debe intervenir en el sobrepeso. Entonces, como ustedes ven, es un compendio de todo lo que les he mostrado en la forma teórica en una aplicación. ¿Qué conclusiones les puedo dar? Pues miren ustedes, se debe pensar profundamente en reestructurar el gasto público a salud de proporcionar mayores recursos en la prevención. La prevención, si impactamos adecuadamente, disminuirá los gastos en el tratamiento ya formal de enfermedades como el infarto, diabetes, hipertensión. Tercero, todo médico debe en su práctica habitual calcular el riesgo. Ese es uno de los mensajes más claves. Una vez se calcula el riesgo, su paciente usted le puede instaurar las principales medidas de acuerdo al riesgo calculado y el Colrix será una herramienta para Colombia para usar y para que tengamos nosotros en cuenta. Este es mi mensaje final: estratificar y clasificar el riesgo cardiovascular siempre y en todo paciente es el primer paso para la medicina del presente y el futuro. Muchas gracias. Para cerrar la presentación del doctor Osmar Pérez, que es fundamental, la recomendación fuerte que hace la Sociedad Colombiana de Cardiología es: se requiere valorar el riesgo cardiovascular en todo paciente mayor de 40 años. Le estamos dando una herramienta gratuita que se puede bajar a partir del 8 de agosto en cualquier dispositivo móvil. Próximamente va a estar disponible para aplicaciones de historias clínicas digitales. Eso es un trabajo que se va a demorar. Pero no puede seguir valorando ese riesgo cardiovascular en forma subjetiva porque la correlación con el verdadero riesgo no es igual. Y ese dato es el inicio de todo. Si conocemos el verdadero riesgo de un paciente, que incluso el doctor Osmar habló de recategorizar, a veces la calculadora nos dice que el riesgo es moderado, menos de 20% de un evento cardiovascular a 10 años, pero tiene síndrome metabólico, o tiene tobillo-brazo menor de 0,9, o tiene una circunferencia abdominal aumentada, o tiene cualquiera de las
variables que no están en las calculadoras que aumentan el riesgo, se debe considerar trabajarlo con un riesgo superior al que la calculadora nos dice. Y ese es el inicio para tomar la decisión, porque conociendo riesgo, tengo que definir la meta para el colesterol LDL de ese individuo, la meta o el tipo de tratamiento para el manejo de su hipertensión, la meta de hemoglobina glicosilada, y voy a ser más incisivo en todo lo que aquí se va a revisar, que son todos esos componentes tan importantes que implican modificar el estilo de vida de los pacientes para lograr el objetivo de un control total de riesgo cardiovascular y poder realmente impactar en la tasa de eventos cardiovasculares. Entonces, espero que aprovechen esta herramienta. Ella no solamente calcula riesgos, sino que sin que el usuario, que es un médico, está hecha para médicos, lo pida, le calcula tasa de filtración glomerular sin que lo pida, calcula el LDL sin que el médico lo pida, le calcula riesgo de diabetes a 5 años por FINRIX, aunque el médico no lo esté buscando, calcula riesgo cardiovascular por 3 métodos distintos. Si es hipertenso, utiliza la escala europea de hipertensión arterial para ver en qué nivel de riesgo se encuentra ese paciente y da la recomendación. Si no es hipertenso, utiliza ACCBD, que es la americana, que es la más completa de todas. Y si el paciente no tiene el dato del colesterol, lo calcula por OMS sin colesterol, adaptado a la población colombiana. Y muchos cálculos más que se pueden hacer, índice de masa corporal y presencia o no de síndrome metabólico. Al final, ya el doctor Pérez mostraba, como hace un listado de hallazgos donde uno por uno va diciéndole al usuario, este individuo tiene esto, 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 y finalmente da unas recomendaciones que no se meten con la terapia, sino con recomendaciones de metas para cada cosa, metas de colesterol. Entonces realmente fue un trabajo intenso con esta herramienta que pudo estar cristalizada el día de hoy. El 8 de agosto ya la pueden disponer, espero que la aprovechen.